Gente linda, muy buenas noches. ¿Cómo están los desafiantes del sueño? ¿Cómo están nuestros seguidores nocturnos? ¿Preparados para acompañarnos? Si es así, compartiremos poesías, lecturas, contaremos historias, cuentos y, por supuesto, escucharemos muy buena música. Las agujas del reloj nos marcan las 23 horas 6 minutos de este jueves 10 de septiembre del 2015. La noche nos envuelve y las estrellas nos iluminan. Estamos en el 1090 del dial. Por AM Libertad, una radio, todas las voces. Nos pueden seguir por internet, la página www.amlibertad.com.ar. También se pueden comunicar con nosotros. Los teléfonos de la radio, 558-1090, para mandar un mensaje de texto, 156-86-1090, y para escribir el email, amlibertad@argentina.com. Como cada jueves, como cada programa, Horacio Luján es nuestro operador, Charo la musicalizadora y quien les habla, Héctor el Pato Vidal en la conducción. Y con el deseo para que nos escuchan, de que la oscuridad se les convierta en claridad y la angustia en felicidad, comenzamos a transitar los 120 minutos que dura nuestro espacio, que lo llamamos Palabras. Auspicia Palabras, Asociación Empleados de Comercio, un gremio al servicio de sus afiliados. El futuro se proyecta en la acción gremial de hoy. Asociación Empleados de Comercio de Rosario, sumando beneficios y servicios para su gremio. Afíliese en la sede sindical de la calle Corrientes 450. Gente linda, hoy tenemos muchísimos temas para tratar. Vamos a hacer memoria. Nos acordamos de las abuelas y de nuestras propias madres, cuando las vimos coser en esas máquinas que éramos niños y nuestros viejos queridos la utilizaban. Esa máquina de coser que se utiliza para precisamente coser tela y otros materiales con hilo. Ustedes saben que las máquinas de coser pueden hacer variedad de puntadas, rectos o patrones. Incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover las telas bajo la aguja de coser para formar el patrón de la puntada. La mayoría de las máquinas de coser son caseras y algunas industriales. Esas dos usan puntos de cadeneta. La típica estructura de esa máquina de coser que veíamos cuando éramos chicos se compone de una base en la cual apoya el brazo de la máquina. Por fuera están las poleas que determinan la tensión del hilo y el cuerpo que incluye también el mecanismo de bobinado del hilo inferior, que sirve para también conseguir buena estructura en todo lo que se quiera coser. Un elemento fundamental en la máquina es la aguja. Ustedes saben que esa aguja debe estar siempre recta y afilada para que la costura sea óptima. Y si quieren un detalle, les cuento cómo se divide las partes de la aguja: el talón, el cono, el tronco, las ranuras, el ojo y la punta. ¿Por qué estoy recordando la máquina de coser? Porque un día como hoy, un 10 de septiembre del año 1846, Elias Howe, inventor estadounidense, pionero en la creación de la máquina de coser, la patentó. Pero él no fue el inventor. El inventor fue Walter Hunt. Y que debido al invento le hizo una denuncia.
porque en realidad el inventor había sido él. Lo que hizo Elias Howe fue realmente perfeccionar y remodelar la máquina de coser. Precisamente un día como hoy, 10 de septiembre de 1846, hizo su patentamiento. Si yo les digo Hamida Jandubi, para muchos tal vez sea la primera vez que lo escuchan. Este señor fue la última persona en ser ejecutada en Francia. Inmigrante de origen tunecino, fue guillotinado en la prisión de Marsella por la tortura y el asesinato de Elisabeth Bousquet, su exnovia. El hecho fue que en el año 1974, en Marsella, Jandubi secuestró a la joven Bousquet de 21 años, la llevó a su casa, donde la torturó durante horas y posteriormente la trasladó desnuda e inconsciente a las afueras, lugar que la estranguló y ocultó su cadáver. El cuerpo fue hallado pocos días después por unos niños. Fue detenido al cabo de unos meses y tras confesar el crimen, fue condenado a muerte el 25 de febrero de 1977. El 9 de junio se desestimó el recurso contra su sentencia y en la madrugada del 10 de septiembre de 1977 se confirmó que no tendría aplazamiento o indulto. Poco después, a las 4:40 de la mañana de este mismo día, fue guillotinado y su verdugo, se llamaba Marcel Chevalier. La pena de muerte se abolió en Francia en 1981, siendo presidente de la República François Mitterrand. Último condenado a muerte un día como hoy en Francia, Hamida Jandubi. Fíjense qué día importante, 10 de septiembre también. Si tenemos que hablar de la expresividad del estilo cubista de Picasso, tenemos que nombrar una de sus máximas representaciones, el Guernica. El Guernica se encuentra actualmente en el Museo del Prado de Madrid y fue recuperado del Museo de Arte Moderno de Nueva York justamente un día como hoy, un 10 de septiembre del año 1981. Recordamos que el Guernica fue pintado por Pablo Picasso en 1937 y que había sido pintado precisamente para el pabellón español de la Exposición Internacional de París, y en él se plasmó las trágicas consecuencias del bombardeo a esa ciudad vasca por aviones alemanes durante la Guerra Civil Española. Damos un hecho concreto de Picasso, que nació en Málaga, en España, el 25 de octubre del año 1881 y murió en su retiro de Mougins, en la Ribera de Francia, el 8 de abril de 1973. Hablar de Picasso es hablar que su impulso fomentó un desarrollo y casi agotó las posibilidades del arte del siglo XX, plasmando en sus obras sus inquietudes políticas y su afán de renovación estética. Picasso se afilia al Partido Comunista en 1944 y a partir de entonces participó en varios congresos mundiales que luchaban por la paz, los cuales utilizaron como símbolo una paloma diseñada por él. Desde los años 50 se celebraron en muchas partes del mundo numerosas exposiciones de las obras de Picasso, los cuales creaban mucha incertidumbre entre los hombres y en todos los asistentes que la observaban. Pero hay un detalle: un poeta francés, Paul Elbar, afirmó del personaje controvertido que representa Picasso y dijo, y lo definió de esta manera: entre los hombres que mejor han demostrado estar vivos y de los que nadie podría decir
que han pasado por la tierra sin pensar, sin duda, Pablo Picasso es uno de ellos. Queríamos recordar este hecho de esta famosa obra que fue recuperada y que la tiene precisamente en el Museo del Prado de Madrid, el Guernica. Y hoy quiero recordar también, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Prevenir el suicidio, tender la mano y salvar vidas. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, recientemente publicado, más de 800.000 personas mueren por suicidio en el mundo cada año. Y el informe señala que esta estimación es conservadora porque la cifra real posiblemente sea mayor. Una de las claves para la prevención está en el interés y la preocupación por las personas vulnerables. Esto implica escuchar activamente, eludiendo cualquier enjuiciamiento, mostrar nuestro interés por ellos, romper el aislamiento y conectarles con la vida y con nuestra presencia. 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 23:17, gente linda, vamos a nuestro primer tema musical y después les cuento algunos nacimientos del día, de la fecha. Por el Boulevard de los Sueños Rotos, Joaquín Sabina. Terminamos de escuchar a Sabina, teníamos música en nuestros oídos y recordamos y seguimos con la música. José Montserrat Feliciano García nació un 10 de septiembre de 1945 en Puerto Rico, precisamente en Lares. Más conocido como José Feliciano, cantante, músico, compositor puertorriqueño, considerado el primer latino en introducirse al mercado de la música en inglés, abriendo las puertas a otros artistas, y ha permanecido vigente durante 5 décadas, influenciando la música popular por más de 2 generaciones. Grabó su primera larga duración en el año 1964, cuando tenía 19 años. Ha grabado más de 60 discos entre el mercado anglosajón y el del habla hispana. Está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Aunque sus mayores éxitos provienen del bolero y las baladas, Feliciano es reconocido por sus influencias y ejecuciones en el ámbito del soul, del jazz, el rock y los ritmos latinos. Ha sido galardonado con más de 45 discos de oro y de platino. Ha recibido infinidad de nominaciones al premio Grammy, el cual lo ha ganado en 9 ocasiones. En 1987 tuvo el honor de ser reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en 1996 fue seleccionado por la revista Billboard para recibir el premio en su trayectoria artística. Como compositor, gente linda, tiene más de 100 canciones registradas. Fue uno de los primeros artistas en incluir duetos dentro de sus discos. En el año 2013 ingresa en el Salón de la Fama de Compositores Latinos en una ceremonia celebrada en el New Work Center de Miami, junto a Julio Iglesias, Armando Manzanero y Manuel Alejandro. José Feliciano fue ovacionado al salir al escenario para interpretar Paso la vida pensando. Feliciano nació ciego como consecuencia de un glaucoma congénito. De origen humilde, a los 5 años emigró con su familia a la ciudad de Nueva York y desde muy niño se sintió atraído por la música y experimentó la percusión tocando el fondo de una lata de galletas
para acompañar a su tío en el cuarto. A los 6 años ya tocaba la concertina y luego el acordeón, presentándose en su escuela y en el teatro puertorriqueño del Bronx sin haber cumplido 10 años. Su padre le regaló una guitarra y a partir de ahí comenzó un proceso de autoaprendizaje que lo llevó a ensayar en su cuarto, escuchen bien, casi 14 horas diarias. En enero del 2012 fue invitado en Memphis a la celebración del cumpleaños de Elvis Presley, donde anunció la publicación de su nuevo álbum, The King. Un tributo a Elvis producido en colaboración con el ex gerente de Elvis, George Klein. Así canta José Feliciano. Nuestro amor es así, que al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y el último recordatorio del día de hoy, el 10 de septiembre, es el fallecimiento en el año 1999 en Madrid de Alfredo Kraus Trujillo, tenor y profesor de canto español. Ustedes saben que es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Su personaje más conocido fue Werther, de la ópera homónima de Jules Massenet. Kraus inició sus estudios musicales con lecciones de piano, tenía 4 años de edad, y cantando en el coro de la escuela a los 8. Debutó internacionalmente en el Teatro Real del Cairo en 1956, con el papel del Duque de Mantua en la ópera Rigoletto de Verdi, y con el papel de Mario Cavaradossi en la ópera Tosca de Puccini. 2 años después, el 27 de marzo de 1958, en el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa, se presenta junto a María Callas en la legendaria producción de la ópera La Traviata. 1967, debuta en el Teatro Colón de Buenos Aires, en la República Argentina, con La Favorita. Sus últimas actuaciones fueron en 1989, con un memorable recital, y en 1991 con Werther y en 1993 en Los Cuentos de Hoffmann. También actuó en el Teatro Municipal de Santiago de Chile en 1992. 1959 protagoniza la película Gallarré, dando vida al tenor navarro, y Kraus también fue un destacado intérprete de zarzuela. Fíjense ustedes. Recibe el Premio Canaria de Bellas Artes e Interpretación en 1985 y el Premio Príncipe de Asturias en 1991. En sus últimos años se dedicó a la docencia, fue maestro de jóvenes intérpretes y finalmente, y como honor inédito en la historia de un artista vivo, el auditorio de su ciudad natal se llamó Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria. Fallece de cáncer a los 71 años en el año 1999, precisamente un día como hoy, 10 de septiembre. ¿Qué les parece si compartimos nuestra primera poesía del programa de hoy? Y el poeta, el escritor Manuel María Flores, mexicano, que nació en San Andrés de Chalchicomula en 1840 y fallece en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en 1885. Entonces, para ustedes, de la poesía amatoria de Manuel María Flores, Ausencia. ¿Quién me diera tomar tus manos blancas para apretarme el corazón con ellas y besarlas escuchando de tu amor las dulcísimas querellas? ¿Quién me diera sentir sobre mi pecho reclinada tu lánguida cabeza y escuchar como en antes tus suspiros de amor y de tristeza?
Quien me diera posar casto y suave mi cariñoso labio en tus cabellos y que sintiera sollozar mi alma en cada beso que dejara en ellos. Quien me diera robar un solo rayo de aquella luz de tu mirar en calma, por tener al separarnos luego con qué alumbrar la soledad del alma. O quien me diera ser tu misma sombra, el mismo ambiente que tu rostro baña, y por besar tus ojos celestiales, la lágrima que tiembla en tu pestaña, y ser un corazón todo alegría, nido de luz y de divinas flores, en que durmiese tu alma de paloma, el sueño virginal de sus amores. Pero en su triste soledad del alma es sombra y nada más, sombra y enojos, cuando esa noche de la negra ausencia disparará la aurora de tus ojos. Y después de esta hermosa poesía, y nos vamos a ir también de la mano de la literatura y de la escritura, de Florencia Luz Muñoz, que hace una hermosa descripción. El libro A bordo del viento nos escribe Caminos, y fíjense cómo describe al niño, al adolescente, al hombre y al anciano. Entonces, Caminos. El niño es naturalmente realista. Con sus crudos términos es incapaz de novelar. Sin embargo, puede herir en lo más profundo del infinito a sus ambiguos relativos. El adolescente es idealista. Imagina e ilusiona todo lo que le es imposible. Odia a su destino. Desea quebrarlo y seguir por sus propios senderos. Construye un mundo de ensueño tan perfecto que se ahoga en él. El hombre se convierte en escéptico. Tiene sus frustraciones rutinarias, medida por las agujas. Carga con responsabilidades que lo persiguen, impidiéndole su merecida libertad. El anciano es el saber personificado. Abundan los dulces y amargos momentos vividos en sus diversos días. Símbolo de bondad y respeto, y se niega a envejecer su espíritu intacto y joven. El anciano prepara sus últimas huellas para que alguien las herede en este mundo. Buenos días para todos aquellos que nos están acompañando del otro lado. Pasaron 8 minutitos de este 11 de septiembre del 2015, 254º día del año en el calendario gregoriano. Restan 111 para finalizar este año. Fondo Mundial para la Naturaleza. El Fondo Mundial para la Naturaleza es la mayor organización conservacionista independiente en el mundo. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Se pide, fundamentalmente, conservar la diversidad biológica del mundo, garantizando el uso sostenido de los recursos naturales y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. La sede internacional está en Suiza. El Fondo Mundial para la Naturaleza fue oficialmente establecido como una organización sin fines de lucro
el 11 de septiembre de 1961 bajo el nombre Fondo Mundial para la Vida Salvaje y adoptó como logo el mundialmente reconocido panda de expresivos ojos y parches negros, inspirado en el panda chinchí entregado al zoológico de Londres, y generó grandes discusiones sobre la amenaza de la desaparición de este osito de esta especie. Desde entonces, el panda representa un fuerte y reconocido símbolo de conservación que traspasa todas las barreras idiomáticas. 11 de septiembre del 2001, Carta Democrática Interamericana fue aprobada en sección especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, también en Perú, en Lima. Es un instrumento que proclama como objeto principal el fortalecimiento y la preservación institucional democrática al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración afecta gravemente el orden democrático de un Estado y constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. La Carta Interamericana implica en lo político el compromiso de los gobernantes de cada país con la democracia, ese compromiso teniendo como base de reconocimiento la dignidad humana. En lo histórico, recoge los aportes de la Carta de la OEA. En lo sociólogo, expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia. Y no podemos dejar de recordar, porque esto tuvo un antes y un después para el mundo, el atentado del 11 de septiembre, este denominado 9/11, que fueron esa serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos y que, según la versión oficial por miembros causantes, ¿no?, de la red yihadista de Al-Qaeda, y que fue cuando secuestraron los aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la muerte a más de 3.000 personas y a otras 6.000 fueron heridas. También la destrucción del entorno del World Trade Center de New York, graves daños en el Pentágono, en el estado de Virginia, y siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción de los gobiernos estadounidenses y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Los atentados fueron atribuidos a 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez que ya estaba reducida la tripulación de la cabina. Los atentados causaron, como decíamos, 6.000 heridos, la muerte de 2.973 personas y la desaparición de otras 24, resultando muertos igualmente los 19 terroristas. Gente linda, 23:021. Miraba 23 minutos habían pasado, pero no, 21 en realidad pasaron. 0:21. Vamos a recordar a alguien que nació un día como hoy. Un 11 de septiembre de 1910 nace Manuel Bernabé Mujica Lainez, también conocido con el apodo de Manucho, escritor, biógrafo, crítico de arte y periodista argentino. Nació en una familia de orígenes aristocráticos y emparentada con las familias patricias y fundadores y fundadoras de la República Argentina. En 1923 su familia se trasladó a Europa. Residieron primero en París y posteriormente en Londres. Regresa a su país natal en el año 1928 y termina sus estudios en el Colegio Nacional de San Isidro. En 1932 accedió como redactor al diario La Nación. 1936 se casa con Ana de Alvear Ortiz Basualdo,
también de familia aristocrática, con quien tendría 3 hijos. Ese mismo año publicó su primer libro, Prosa Castellana, una serie de ensayos centrados en su mayor parte en el Quijote. En 1939 publicó su primera novela, Don Galas de Buenos Aires. Entre 1949 y 1950 publicó 2 libros de cuentos que por su semejanza de tema, formas y estilo marcan el comienzo de su madurez literaria. El primero, Aquí vivieron. El segundo, Misteriosas Buenos Aires. Estos son cuentos en los que se mezclan sucesos históricos y personajes reales con personajes ficticios y van desde el realismo histórico hasta lo fantástico. En los años siguientes publicó una serie de 4 novelas conocidas como Saga Porteña o Ciclo Porteño, en donde evoca el mundo de la aristocracia argentina desde una perspectiva que algunos consideran decadente. Ellos son Los ídolos, La casa, Los viajeros e Invitados en el paraíso. Mujica Lainez guardó un silencio creativo durante 5 años, durante los cuales se dedicó a viajar por el mundo y escribir crónicas para la nación. La experiencia de estos viajes lo motivó a escribir una segunda serie de novelas históricas ambientadas en la Europa entre la Edad Media y el Renacimiento, y que la crítica considera como las más logradas de su obra, una de ellas, Bomarzo, El unicornio y el laberinto. Bomarzo es una historia sobre el Renacimiento italiano narrada por un muerto. El músico Alberto Ginastera compuso una ópera basada en esta novela con libreto del mismo Mujica Lainez. El unicornio está ambientada en la Edad Media francesa de los trovadores. En 1969 se trasladó junto a su familia a una antigua casona de estilo colonial ubicada en la zona de Cruz Chica, a unos 3 kilómetros del centro de la Cumbre, en la provincia de Córdoba, llamada El Paraíso. Ya instalada allí, escribió la novela Cecil y un poco más tarde El laberinto. Posteriormente, publica El viaje de los 7 demonios, novela de temas esotéricos, y su última novela, El escarabajo, escrita en 1982, cierra el ciclo de novelas históricas. Fallece un 21 de abril del año 1984 a los 73 años de edad. Desde 1987 funciona en su casa un museo dedicado a su vida y obra, que conserva tanto el mobiliario como los diversos objetos que fue adquiriendo en sus viajes. La prosa de Mujica Lainez es considerada fluida y culta, de sabor algo arcaico, detallista y preciosista. Rehúye la palabra demasiado común, sin buscar, sin embargo, lo desconocido para el lector. El autor, seducido por las doctrinas esotéricas, creía con firmeza en la reencarnación y declaró escribir que huía por el tiempo. Ese es el tema de la mayor parte de sus obras. Podríamos contar un cuento, podríamos leer alguna prosa de Manuel Mujica Lainez, pero yo elegí, gente linda, para compartir con ustedes frases que dijo Manuel Mujica Lainez. Por ejemplo, una frase de Virgen: nada es tan desconsolador para un libro como morir virgen. A mí casi me sucedió. Una frase de Dragones, por ejemplo: tú que recorres el mundo en busca de grandes maravillas, ven aquí, donde encontrarás caras horribles, elefantes, osos y dragones. Otra frase referida a la inconsciencia y dice: una de mis grandes características han sido quizás la inconsciencia.
Gracias a esto, todavía ahora miro hacia adelante como si me faltaran 30 o 40 años de existencia. Y una frase de idealismo, aún falsas y producto de mi idealismo, me apasionan las imágenes que inconscientemente fragué y nada me haría renunciar a ellas, porque sin ellas me sentiría despojado y hueco. 11 de septiembre de 1917, nace en el Manzanillo Carlos Manuel Puebla, cantautor cubano. Carlos Puebla es conocido como el cantor de la Revolución. Al utilizar sus habilidades musicales, fue quien difundió los valores de la Revolución cubana, contando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios acaecidos en el país desde 1959. Fue de una familia humilde y se vio obligado a ejercer durante su niñez y juventud múltiples oficios: carpintero, mecánico, obrero, azucarero y zapatero. Su temperamento lo empujaba al mundo de la música. Cuando iba a la escuela, no abandonaba su armónica y hacía sonar por el camino. Las clases de guitarra que recibía su hermana eran seguidas por él a escondidas y repetidas luego en carácter de autodidacta. Esto lo impulsó a aprender. Sus canciones ya se emitían en la radio local El Manzanillo. En ese tiempo los temas de su música eran de corte romántico y canciones que fueron grandes éxitos y que han pasado a formar parte del patrimonio de la música cubana. Poco después comenzaría a grabar sus discos y en estas piezas ya se empiezan a tratar temas sociales, canciones como Plan de Machete, Este es mi pueblo y Pobre de mi Cuba, y que denunciaban la situación que se vivía en ese país por aquella época sin temor a la represión. En los años 50 se acompaña por el grupo Los Tradicionales. Su presencia en la radio y en la televisión nacional se hace habitual, aunque el escenario que más se estimaba en aquellos tiempos era el restaurante habanero de la Bodeguita del Medio, donde interpretaba su obra sin cobrar ningún salario, pero que restaba reconfortado por el buen ambiente allí existente. El 1 de enero de 1959, el triunfo de la revolución, representada por la entrada del líder Fidel Castro en La Habana, influiría en la vida de Carlos Puebla, tanto como en la de Cuba. La guaracha, y en eso llegó Fidel, es tal como dice el título, un cambio en su creación y en su obra. Carlos se convierte en cronista y pasa a realizar canciones que difunden los valores revolucionarios y las decisiones del gobierno de los barbudos, sin dejar a un lado los temas tradicionales cubanos. En 1961 realiza lo que sería su primer gira por varios países, que culmina con un gran éxito. En aquella época se le empezó a llamar el juglar de la era moderna. La partida del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara del territorio cubano impactó a Carlos Puebla, y de tal forma que la misma noche en que Fidel Castro dio a conocer la carta de despedida de Guevara, Puebla compuso su obra más conocida, Hasta Siempre, que se convertirá en un homenaje al líder guerrillero que trascendería todos los estilos de música y a casi todas las lenguas. Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Una larga enfermedad termina con la vida un 12 de julio de 1989 en La Habana. Carlos Puebla, cantautor cubano, nacido un 11 de septiembre de 1917. Así
lo recordamos. Y a los que les gusta la música también, un fallecimiento, tanguero al hombre, Francisco Fiorentino. Nació en el barrio porteño de San Telmo y fallece un 11 de septiembre de 1955 en la provincia de Mendoza. Queríamos recordarlo también porque estuvo muy unido a la música y la noche del 10 de septiembre de 1955, días antes de cumplir 50 años, cantó en un baile a beneficio de la escuela Alfonso Bernal en el diario Los Árboles de la localidad mendocina de Rivadavia, a 35 kilómetros al sudeste de Mendoza y 950 kilómetros al oeste de Buenos Aires. A la madrugada, junto con otros amigos músicos, emprendió el viaje de regreso en automóvil, pero en vez de dirigirse hacia la ruta nacional número 7, se dirigieron al oeste por un camino de ripio y a 30 minutos de distancia volcaron al cruzar el puente del dique Tiburcio Venegas sobre el río Tunuyán. La parte del vehículo en que viajaba el cantor quedó cubierta por el agua de una pequeña fosa cenagosa de muy poca profundidad, apenas unos centímetros. Fiore tuvo la mala suerte de perder el conocimiento por el golpe y quedar con el rostro semisumergido. Fíjense ustedes que pierde la vida absurdamente ahogado. Falleció un 11 de septiembre, como decíamos, de 1955. Y hacemos un alto para recordar a alguien que también marca la historia en nuestro país. Porque un día como hoy también falleció Domingo Faustino Sarmiento. Lo hace en Asunción, en el Paraguay, un 11 de septiembre de 1888. Este político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación, senador nacional por su provincia y ministro del Interior de la República Argentina en 1879. Se destacó tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al progreso científico y cultural del país. En 1947, la Conferencia Interamericana de Educación estableció como Día Panamericano del Maestro el 11 de septiembre, fecha de su fallecimiento y en homenaje a la figura del educador, el Día del Maestro. Es la festividad en la que se conmemora a las personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual como maestros, catedráticos y profesores. ¿Y cómo queríamos recordar al maestro? Con una poesía de Gregorio Torres Quinteros, que es un profesor, cuentista, mexicano el hombre, y escribe precisamente, y la titula esta poesía, El Maestro. Quitaos el sombrero, ciudadanos, el maestro de la escuela se adelanta, ese obrero admirable en cuyas manos la antorcha de la ciencia se levanta. Sabio ignorante que hacia el bien convida, que procura encender en cada frente una luz que ilumina de la vida la senda oscura de áspera pendiente. No le inquieta el cansancio ni le abruma. Sufrido apóstol de la edad moderna, no teme que su vida se consuma en aras de la ciencia que es eterna. Es humilde con la humildad del sabio, es altivo con la altivez del fuerte, siempre por la verdad está su labio, sin temor por el mundo y por la muerte. Su oscura posición cuando le aflige, su pobreza habitual cuando le apena, firme su paso hacia el bien dirige, que el grande su misión es santa y buena. Él lucha por la luz, sublime anhelo, camina hacia el oriente, a su rutila el rojo sol que por el ancho cielo asoma fulgurante su pupila. Él lucha por la luz como un vidente,
sirve a la patria cuando al niño educa. ¿Y qué es la educación? Potencia ingente que nunca engaña, que jamás caduca. Respetadle, es su vida de dolores. Amadle, que es su vida de enseñanza. Haced que broten en su senda flores, haced que brille en su alma la esperanza. Salve maestro, obrero sin segundo, constructor del espíritu del hombre, para tu afán la admiración del mundo, inmenso amor para tu santo nombre. ¿Cómo lo presentamos? Diciendo que sus libros recogen las voces del alma de la calle, o que ofrecen una síntesis de la realidad y la memoria. Eduardo Galeano, de Bocas del Tiempo, la televisión. A fines del año 1999, el presidente del Uruguay inauguró una escuela en la zona de Pinar Norte. Por tratarse de un barrio de gente pobre y trabajadora, el primer mandatario quiso enaltecer con su presencia este acto cívico. El presidente llegó desde el cielo. Vino en helicóptero, acompañado por las cámaras de televisión. En su discurso rindió homenaje a los niños de la patria que constituyen nuestro capital más valioso y exaltó la importancia de la educación, que es la más rentable inversión en este mundo tan competitivo. A continuación, se entonó el himno nacional y se lanzaron al aire globos de colores. Entonces, en el momento culminante de la ceremonia, el presidente regaló un juguete a cada uno de los alumnos. La televisión transmitió todo en directo. Cuando las cámaras terminaron su trabajo, el presidente regresó al cielo. Y las autoridades de la escuela procedieron a recuperar los juguetes repartidos. No fue fácil arrancarlos de la mano de los niños. Y de una historia damos vuelta a la página y vamos a otra historia. Pero esta sí, escrita solamente con 100 palabras. El título es Voces y Manos. Y dice: una tarde pudimos reencontrarnos después de tantos años. Caminando vimos un árbol alto y sobre él una nube blanca. Fue algo extraño, porque al mirarlo recordamos una vieja canción. La cantamos, entrelazadas las voces y las manos. Hablaba de nubes que el viento descorre y olvidos que ya no son porque el amor los vence. Los pasos iban juntos, las palabras también. Hoy, lejos uno del otro, me dicen que el árbol alto ya no está, que lo han quitado. No he querido volver al lugar. De todos modos, la canción también se ha perdido y ninguna memoria puede recobrarla. ...056... Y antes de ir a nuestra historia final, me pidieron una poesía de un autor venezolano, Miguel Ángel Cremel, narrador también, el hombre que desempeñó un papel relevante en la evolución de la poesía del país,
porque trajo novedades estéticas que venían de Europa. Entonces, de Miguel Ángel Queremel, Romance de amor y de sangre. Como guitarra morena pulsé tu cuerpo desnudo, cintas eran tus cabellos, cintas negras y sin luto. Con dientes de luna clara mordí la copla madura. Se nos mojaron las sombras de leche fresca de luna. Cruzó tu grito la noche, flecha de oro ensangrentada. Ay, 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 era la copla que a mí tanto me gustaba. Cintas negras tus cabellos, cintas negras y sin luto. En mis manos los jazmines de tu llanto y de tu gusto. Ay, mi niña morenita, en los flecos de la sombra, tejidos de copla y llanto, de blanca y luna y de aroma, cintas negras. Eran tus cabellos, cintas negras y sin luto. Gente linda, nos vamos. Espero que les haya gustado el programa. Y como les digo siempre, esta es nuestra propuesta. Si les gusta, el jueves que viene, a las 23, sintonizan AM Libertad y nos acompañan, si Dios quiere, en este programa que llamamos Palabras. Chau, gente, hasta el jueves.